He publicado tantos libros. En todas sus estrofas canta el pueblo. En todas sus estrofas soy el rumor del hombre que trabaja, el que doma los ríos, ordenándoles su ciego impulso hacia la nueva vida, el que batalla con la tierra abriendo su duro corazón a nuevos campos, el que de sus entrañas se apodera y las funde y convierte en nueva sangre. Esta es mi casa, el techo bajo el que duermo, pinto, sueño, escribo. Hasta aquí traigo el viento de mi patria, aquí se hospeda y no devuelvo encanto, solo a la poesía le debo todo cuanto tengo ahora. Pero mi infancia se puede decir que se desarrolla esa primera entre patios de bodega, dentro de bodega, jardines y playas, ¿verdad? Y colegios. Los elementos de la bodega forman parte muy primera de nuestro juego. El jugar al aro con el aro que es de hierro, de los toneles, ¿verdad? Es un juego que parece muy inocente, pero que es muy peligroso. Porque ese aro, cuando tú le vas dando por las calles, va entusiasmado, cuando se te escapa y pierdes tu mando, va a parar dando vueltas y como te caiga en la rodilla o en un pie de alguien de los que vengan de los que tienen enfrente de las estrellas, porque son aros de hierro de los toneles. Así que recuerdo muchas peleas que hemos tenido por lastimar a mucha gente por culpa de nuestro juego con los aros. Después también jugábamos en una de las bodegas, no sé si en la de Osborne, había varios conos, que se llama, que ya es mucho mayor que los barriles. Así que los conos son para hacer grandes depósitos de vino, inmensos, altísimos, ¿verdad?, que llegan casi al techo de la bodega. Pero había uno que estaba estropeado, que no funcionaba porque estaba roto, porque se salía, y ese nos lo dejaron a nosotros para jugar y tener nuestras casas misteriosas allí dentro. Era una maravilla. Yo recuerdo los días de aquellos primeros de mi infancia que jugábamos allí dentro, allí teníamos una mesa, teníamos juegos raros, jugábamos a los ladrones, decidíamos grandes cosas, etc. Esa es la parte de las bodegas. Mis padres tenían bodegas pequeñas, de muy buenísimos vinos, pero cuando surgieron los grandes casas de vino, los grandes monopolios del vino, pues anularon a los productores pequeños. Lógicamente ellos fueron comprando todo y mi padre desapareció quedando como agente general. Mi padre vivía mucho tiempo fuera, así que yo a mi padre se puede decir que lo he empezado a querer luego, porque lo veía pocas veces. Venía a mi casa y era un hombre muy parco de palabras, muy simpático, una de luz, muy guapo y muy fino, al que trataba poco. Y realmente cuando se murió, yo comprendí que yo a mi padre, así como mi madre había tratado mucho, yo a mi padre lo conocía muy poco. Y sobre él he escrito mucho después de la muerte de mi padre, y quizás más en esta segunda Arboleda Perdida que acabo de publicar. Indudablemente mi familia me impresionaba bastante, pero sobre todo la gente más excepcional de la familia, como era mi tío Vicente, que era una maravilla, hermano de mi abuelo. Había recorrido toda Europa en diligencia y había ido a Rusia. Entonces sus viajes a Rusia que contaba para nosotros eran fascinantes, porque imagínate, eran países tan lejanos los viajes a Suecia y Noruega, porque las casas del puerto de Santa María, los vinos, tenían mucha relación y la siguen teniendo mucho con los países nórdicos, que beben mucho vino de Jerez, beben más que cerveza y cosas. En Suecia y Noruega los grandes negocios de mis padres y todo eran esos países, tanto que las etiquetas de los vinos ponía proveedores de los zares de Rusia y de los países Suecia, Noruega y Dinamarca. Se inventaba en las etiquetas del vino que yo coleccionaba. Después la parte de los juegos más principales eran los de la playa, sobre todo durante la Rabona, cuando no se iba al colegio.
nos íbamos a bañar a las playas, nos bañábamos desnudos en las playas, cosa que los jesuitas nos descubrían desde los anteojos de larga vista del colegio, nos descubrían que jugábamos desnudos y cuando íbamos a confesarnos, porque oíamos misa casi todos los días, el padre espiritual te reñía, hijo mío, decía, ayer te he visto ya desnudo, te hemos visto desnudo por la playa, es un pecado contra la castidad y no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cómo sabe padre? Dice, pues que el padre Hurtado, que tiene los anteojos de larga vista, profesor de física, tiene los anteojos de larga vista, os ha visto desde las clases de arriba del colegio. El colegio de los jesuitas era un colegio que era de alumnos internos y alumnos externos. El colegio del sur pues daba cabida a todos los alumnos que quisieran ir, pero casi siempre de familias ricas de todo el sur. En cambio los externos, pues los externos éramos los alumnos del puerto de Santa María, que era gratuita la enseñanza, no pagábamos nada, pero entrábamos dentro de la misma enseñanza, con la diferencia de que, por ejemplo, los niños internos tenían unos uniformes estupendos, se llamaban decuriones, centuriones, como las cosas romanas. En cambio nosotros, los externos, pues no teníamos nada, teníamos nuestros pantalones tranquilamente, a veces de pantalón corto porque estábamos muy jóvenes, y esto indudablemente nos producía cierto resquemor, a mí me lo produjo, ¿verdad? Y yo comprendí desde entonces cuál era la situación entre ricos y menos ricos, ¿verdad? Me di cuenta de lo que se llamó luego la lucha de clases, que me influyó mucho en mi formación política. Nos dijeron que no éramos de aquí, que éramos viajeros, gente de paso, huéspedes de la tierra, camino de las nubes. Nos espantaron las mañanas, llenándonos de horror los primeros días, las noches lentas de la infancia. Nos educaron solo para nada. Yo quería ser pintor más que nada, y yo entonces me iba a pintar por las playas, a pintar los alumnos de la compañía transatlántica, a los barrios populares. Pues yo tenía otra clase de relación, otra clase de vida con el puerto, una vida más directa, más pudiéramos decir, con el proletariado o con la gente más sencilla de allá, con los gitanos, que había mucho, toda esta gente. Forma parte de mi infancia allí. Pero sobre todo es el mar de la bahía. El mar de la bahía es un mar que me influye de tal manera la formación de aquel puerto que ustedes conocen y viven lo maravillosamente bien situado que está. Esto influye en mí de tal manera que yo, cuando mi padre nos trajo a vivir por necesidades de la vida que fuera, nos trajo a vivir a Madrid, pues me acuerdo que en mi primer libro de poemas, libro que se llama Marinero en Tierra, el poema dice: el mar, la mar, solo la mar, ¿por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada me tira del corazón, se lo quisiera llevar, padre, ¿por qué me trajiste acá? Madrid no me gustó absolutamente nada. Me pareció tan triste, y en los días que yo llegaba. Ahora Madrid se empezó a descubrir en mí cuando como yo era pintor, pues yo descubrí el Casón, que es el palacio de Felipe IV, donde está hoy el Guernica de Picasso. Ese era un palacio lleno de estatuas del yeso, donde se aprendía a dibujar. Claro que yo al final terminé comprendiendo que la arrancada aquella que había hecho del puerto de Santa María, al fin y al cabo, había sido fundamental y sigue siendo fundamental para mi vida, alimentada con toda la cosa que yo dejé en el puerto cuando tenía 15 años. Yo cuando llegué al Museo del Prado fue tan fantástica, casi de sonrojo, porque la avenida central del Prado es donde estaba entonces, porque se lo han cambiado muchas veces los cuadros de posición. Esa avenida enorme era toda de desnudos, estaban todos los desnudos de Rubens, todos los desnudos de Tiziano y Tintoretto,
Y yo venía, claro, yo era un chico, yo nunca había visto tantos desnudos pintados, ni del natural tampoco, ¿verdad? Entonces yo me quedé asombrado, porque yo creía que la pintura clásica, a través de las reproducciones que yo había visto, yo creía que era negra, que era oscura, que los árboles estaban hechos con tierra de siena, todas las sombras muy... Pero me encontré que nada, que aquellos pintores clásicos eran de una claridad tan asombrosa, eran unos desnudos tan esplendorosos, toda la mitología de Rubens, todas las Venus, oyendo la música de Tiziano, que realmente me quedé maravillado y comencé yo a copiar en el Museo del Prado. Yo tengo un papel que me han dado hace poco del director del Museo del Prado, donde me da la primera ficha que yo hago en el museo, es el 17 de marzo de 1918. Pero yo en vez de pintar eso desnudo, pinté un San Francisco de Zurbarán extraordinario que me impresionaba mucho. Tú el amor, tú los cielos en orgía, tú el árbol que ha cubierto el mordido pezón flotante en fuga, la solidificada música más redonda, tú el tumulto del sueño en volutas de carne, tú en fin ese caballo que se desborda en hombre, hinchándole las venas el verde soplo extraño, erigirse en los tuétanos de la mar como tromba que lo mueve, lo empuja, lo exalta y lo eterniza. Pío, 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 cabalgo y me río, me monto en un gallo y en un puercoespín, en burro, en caballo, en camello, en oso, en rana, en raposo y en un cornetín. Berijo, berijo, diablo garabijo, amor hortelano, desnudo, oh verano, jardín del amor, en un piel manzano y en cuatro la flor, y sus amadores, céfiros y flores y aves por el ano. Pirojo, pirojo, diablo trampantojo. Cuando pintaba en el Museo del Prado eran momentos de aprendizaje, hacía paisajes por los jardines del Retiro, por la Moncloa, pintaba del natural mucho, pero yo tenía una tendencia más hacia la vanguardia, ¿verdad? Me gustó aprender a las cosas directas de los paisajes, era un árbol más o menos como uno piensa que es un árbol, pero luego me gustaba ir más allá, ¿verdad? Entonces llegó el año 19 a Madrid un gran pintor que venía de Francia, que era poco conocido, Daniel Vázquez Díaz, un pintor de Huelva. Yo tengo de él un grandísimo recuerdo. Yo escribí mi primera prosa que escribí en mi vida, fue para él, que la publiqué en una revista de Galicia que se llamaba Alfar. En los años que yo llegué, aunque yo era más joven, estaba en España produciéndose un movimiento muy de reflejo de la vanguardia francesa que se llamaba el ultraísmo. El ultraísmo pues era la palabra, quería decir no una tendencia especial, sino la reunión de todas las tendencias más allá de todas las cosas, el ultra más allá, ¿verdad? Yo nunca colaboré en el movimiento ultra porque yo era más joven, era 2 o 3 años más joven y eso se nota mucho. Yo empecé a escribir más tarde después de hacer una exposición de obras bien raras, porque yo en ese momento era un pintor que quería pintar las palabras, ya en ese año, ¿verdad? Que eso vino mucho después. Y yo hice una exposición con una interpretación de versos que decía, por ejemplo, un verso decía, para la frente blanca de tu caballo blanco. Pues yo lo que hacía era fijarme en la acentuación de las palabras, de las sílabas que había en el verso, y yo lo dibujaba y según los acentos yo lo suspendía más, según las palabras llanas lo bajaba. Total, que me daba un gráfico raro que parecía un electrocardiograma. Y hice la exposición, pero yo la hice ya en un momento en que comenzaba a sentir que ya la pintura se me estaba yendo y yo estaba siendo invadido por otra cosa que era la poesía. Yo tuve una ligera lesión pulmonar y me mandaron a la Sierra de Guadarrama, que me pareció
maravilloso. Aunque yo allí seguía dibujando árboles y cosas, ¿verdad? Yo ya empezaba a escribir mis primeros poemas, muchos de los cuales figuran ya en mi primer libro, Marinero en Tierra. El cambio mío, pues se lo debo mucho al estatismo de esa pequeña lesión pulmonar que se llamaba adenopatía iliar con infiltración en el lóbulo superior del pulmón derecho. Ese primer libro, Marinero en Tierra, que tenía, lo mandé a ese concurso con un gran escepticismo, pero mi sorpresa fue grande cuando un amigo mío, José María Chacón y Calvo, un cubano, escritor, diplomático, que me trataba mucho y tenía mucha fe en mí, me puso un telegrama a Rute diciéndome que me habían dado el primer premio nacional de poesía. Y así yo surgí de pronto, después de ser un pintor poco conocido en pocos grupos de Madrid, pues yo comencé de pronto ya para toda España como un poeta nuevo que venía. He publicado tantos libros. En todas sus estrofas canta el pueblo. En todas sus estrofas soy el rumor del hombre que trabaja, el que doma los ríos, ordenándoles su ciego impulso hacia la nueva vida, el que batalla con la tierra abriendo su duro corazón a nuevos campos, el que de sus entrañas se apodera y las funde y convierte en nueva sangre. Esta es mi casa, el techo bajo el que duermo, pinto, sueño, escribo. Hasta aquí traigo el viento de mi patria, aquí se hospeda y no devuelvo encanto, solo a la poesía le debo todo cuanto tengo ahora. Pero mi infancia se puede decir que se desarrolla, esa primera, entre patios de bodega, dentro de bodega, jardines y playas, ¿verdad? Y colegios. Los elementos de la bodega forman parte muy primera de nuestro juego. El jugar al aro con el aro que es de hierro, de los toneles, ¿verdad? Es un juego que parece muy inocente, pero que es muy peligroso. Porque ese aro, cuando tú le vas dando por las calles, va entusiasmado, cuando se te escapa y pierdes tu mando, va a parar dando vueltas y como te caiga en la rodilla o en un pie de alguien de los que vengan de los que tienen enfrente, ven las estrellas porque son aros de hierro de los toneles. Así que recuerdo muchas peleas que hemos tenido por lastimar a mucha gente por culpa de nuestro juego con los aros. Después también jugábamos en una de las bodegas, no sé si en la de Osborne, había varios conos, que se llama, que ya es mucho mayor que los barriles. Así que los conos son para hacer grandes depósitos de vino, inmensos, altísimos, ¿verdad?, que llegan casi al techo de la bodega. Pero había uno que estaba estropeado, que no funcionaba porque estaba roto, porque se salía, y ese nos lo dejaron a nosotros para jugar y tener nuestras casas misteriosas allí dentro. Era una maravilla. Yo recuerdo los días de aquellos primeros de mi infancia que jugábamos allí dentro, allí teníamos una mesa, teníamos juegos raros, jugábamos a los ladrones, decidíamos grandes cosas, etc. Esa es la parte de las bodegas. Mis padres tenían bodegas pequeñas, de muy buenísimos vinos, pero cuando surgieron los grandes casas de vino, los grandes monopolios del vino, pues anularon a los productores pequeños. Lógicamente ellos fueron comprando todo y mi padre desapareció quedando como agente general. Mi padre vivía mucho tiempo fuera, así que yo a mi padre se puede decir que lo he empezado a querer luego, porque lo veía pocas veces. Venía a mi casa y era un hombre muy parco de palabras, muy simpático, un andaluz muy guapo y muy fino, al que trataba poco. Y realmente cuando se murió yo comprendí que yo a mí... Visto la mar, alerta, que en estos ojos del sur y en este cantar yo os traigo toda la mar. Miradme, que pasa el mar. Yo tenía una imagen de Castilla
realmente mucho más lírica, no una imagen tan estudiada como tuvo la generación del 98, como la tuvo Machado, que vio ya la Castilla casi social, la Castilla de los pastores pobres, de la gente por los caminos, de los arrieros. Yo tenía en ese momento una visión plácida, porque yo vivía mucho en la Sierra de Guadarrama y había viajado por los alrededores de Segovia. Así que yo llevaba una visión de Castilla de grandes extensiones, amarilla, linda. Al pasar por el Arlanza, un navajazo de frío hirió la flor de la cara. Mi amante, el amante mío, se me olvidó mi bufanda. No quiero pasar de noche, mi amante el desfiladero, no quiero, que no lo quiero pasar, porque no veo lo hondo que va el pinar. Con las lluvias no podré bañarme en el río amante, que viene el cuerpo del agua herido y envuelto en sangre. En algunos pueblos donde he hecho canciones no he estado casi, he estado a lo mejor comiendo, almorzando. En otros pueblos me he detenido más, he visto los ríos, he visto las lavanderas, he visto las características de cada lugar, he visto el Duero. Todo eso, pues indudablemente yo tenía que tener una visión fugaz, pero una visión muy precisa, porque como yo venía del sur con la vista llena de cal y de otros colores, ¿verdad? Eso, ese viaje por Castilla indudablemente dio a mi poesía un color diferente al color de mi marinero en tierra. Tan bonito como está, madre, el jardín tan bonito, déjame bajar a él. ¿Para qué? Para dar un paseíto. Y mientras sin ti, ¿qué haré? Baja tú a los ventanales, dos blancas malvas reales en tu seno prenderé. Déjame bajar, que quiero, madre, ser tu jardinero. Castilla tiene castillos, pero no tiene una mar, pero sí una estepa grande, mi amor, donde guerrear. Mi pueblo tiene castillos, pero también una mar dañil y grande, mi amor, donde guerrear. Quisiera quedarme mimbre de las laderas del Ebro, agua con rumbo a la mar. Quisiera, pero no puedo. Atravesé toda Castilla con el libro del amante, siempre aludiendo a la presencia del mar del norte que se iba acercando, ya cuando llegué a Medina de Pomar, cuando ya pasé por Laredo y por todos esos sitios. Entonces se me presentó el mar. El mar era en verano y precisamente en aquellos días no era el mar tormentoso que yo pensaba, aunque se notaba que el oleaje mismo de la playa era una cosa más levantada y más potente que la del mar gaditano. Solamente cuando volví, al pasar creo ya por Laredo, por ahí, el mar ese día cambió. Y entonces ese día era el mar al que yo llevaba mi saludo. Yo llevaba mi saludo como haciendo una heroicidad infantil de ir a ver a un mar terrible. Bueno, pues ese día el mar Cantábrico estaba bastante terrible y había un oleaje soberbio que rompían las olas por todas partes, ¿verdad? Era el mar ese de las Galernas al que yo llevé mi condecoración para ponérsela de parte de la Bahía Gaditana. Marineros, mis zapatos, las calles de la marina, hay que pasarlas descalzo. Nombradme lo que yo quiero, ponedme la banda azul de los mares marineros y mueva el aire en mi gorra la cinta verde del viento. Si se lee bien el libro del amante con respecto a Marinero en Tierra, aunque las técnicas de las canciones a veces puedan parecer las mismas, que tampoco lo son, porque yo soy un poeta que cultiva mucho los ritmos y los cambios de ritmo, se ve que la coloración de ese libro, que lo que pasa allí en aquel libro, la fantasía de llevar a un amante paseándola por unos pueblos, a un amante que no le acompaña a uno, todo eso indudablemente creo que respecto a Marinero en Tierra le da un carácter bastante diferente. Al mar de donde soy yo, donde nací yo, no tú,
Adiós, mi buen andaluz, niña del pecho de España, mis ojos, adiós en mi vida, adiós mi gloria del sur, mi amante, hermana y amiga, mi buen amante andaluz. Y solo así os podríais explicar vosotros, y me podría explicar yo, que cuando ya surcan mi cara todas las arrugas de la vejez, cuando ya mi pelo blanquea, cuando ya mi situación familiar no es para traer en ningún sentido las vivas simpatías de las mujeres, es ahora precisamente, en esta edad, en esta época y en este momento de la vida, cuando más esplendorosas y generosas me las demuestran, porque ven en mí una encarnación de la patria y una encarnación del cumplimiento de la ley. La revista Litoral se creó poco tiempo después que comenzó a existir el grupo llamado 27 de Poetas. Fue la expresión de todo aquel momento de la poesía española. Quizá lo más importante que hizo la revista Litoral fue cuando el centenario de Góngora, precisamente el año 27, preparar un número extraordinario en el que colaboró Picasso, Juan Gris y don Manuel de Falla. La revista de Occidente se portó muy bien cuando el centenario de Góngora. Góngora era un poeta completamente inédito, olvidado, considerado el luzbel de la literatura, y en que Ortega ofreció su editorial de la revista Occidente para publicar todas las obras completas de Góngora, que no se publicaban desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII, ¿verdad? Después, cuando empezó nuestra independencia poética, en cierto modo, que éramos bromistas, hacíamos bromas literarias, pues el grupo de Ortega, que era un grupo muy serio, y eso pues realmente tuvo una ruptura con nosotros así de cierto tiempo, de un año o dos, ¿verdad?, en que no entendía la broma y era gente muy seria, ¿verdad? Cuando hace 30 años los políticos peroraban ante las multitudes, solían rechazar esta o la otra medida de gobierno, tal o cual desmán, diciendo que era cosa impropia. Este soy yo, en casa de Jiménez Caballero. Yo creo que fue el año 27 o 28, no más tarde, durante la visita del filósofo báltico Kaiserling. Estuvo Menéndez Pidal, estuvo Eugenio Dors, estuvo Sánchez Mejía. Hicimos una comida divertida donde yo realmente perdí el respeto en cierto modo divertido, a Kaiserling, puesto que yo hice muchas representaciones así divertidas y, en fin, todo el mundo quedó muy sorprendido de que delante de una figura tan respetada yo fuera capaz de hacer cosas puramente infantiles. La Gaceta Literaria pues fue un elemento que sirvió mucho para dar a conocer la marcha de ese momento literario intelectual de España. Jiménez Caballero al mismo tiempo fundó el Cine Club. Ahí recuerdo yo que fue el estreno del Perro Andaluz de Luis Buñuel, que fue un acontecimiento que fue cuando le mandaron a hablar a que Luis Buñuel dijera algunas palabras. Allí sentado entre nosotros, dijo, bueno, no tengo nada que decir, esta película es solamente una invitación clarísima al crimen. Para nosotros, al fin y al cabo, escritores y gente de otra forma de pensar, de una forma de imaginación ya más aguda, pues lo que nos llamó la atención que venía de Norteamérica era la aparición de Chaplin, de Charlot, ¿verdad?, la aparición de Buster Keaton, de Harry Landon, de Harold Lloyd, que eran
las películas que esperábamos con verdadero interés, donde encontramos muchos elementos de fantasía poética, de invención grande, y yo desde luego lo que recuerdo realmente del comienzo del cine, de cuando yo escribí mi poema que dije yo nací, respetadme, con el cine, son esa película o esa serie de actores. Pío, 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 pi, verdolari, lari, río, río, rí, la rollandera de la rondinera, nedirlin, nedirlon, nedirlera, ronda, rondalin, randul, arò, faralai, giri, giri, gai, bul, pío, 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 pi, verdolari, lari, río, río, rí, plomba, cintali, dalía, darinè, d'alboreria, darinè, zerallalilando, piril, pil, pando, dindirindando, darinè, tari, tari, pío, pi, verdolari, lari, río, río, rí. Gracias a todos, estupendo. Bueno, yo soy un fundador de la Escuela de Vallecas sin saberlo, como éramos todos, ¿verdad? Lo de Vallecas empezó más que nada, yo iba mucho con Maruja Mayo, que es una pintora excelente, y que en aquel momento lo era más, porque era una gran inventora, ¿verdad? Era incluso a veces una surrealista sin saberlo, ¿verdad? Pues íbamos mucho por los paisajes de Vallecas, que nos gustaban muchísimo. Y de tanto hablar de aquello, pues ya Alberto Sánchez, que era un escultor maravilloso, Benjamín Palencia, otros que no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Empezamos a ir a Vallecas, a hablar mucho de las tierras españolas, de la dureza española, contraponiéndolo un poco a todos los jóvenes de esa misma generación que se habían marchado a París. Paralelamente a la lucha española contra la dictadura, ¿verdad? Pues yo me siento muy inquieto pensando que realmente la poesía mía vivía muy encerrada, en cierto modo, una poesía muy de una vanguardia a veces de poco contenido, etcétera. Entonces yo tengo una gran crisis de todo eso, ¿verdad? Poética, sentimental, todo, ¿verdad? Religiosa, no mucho, porque yo no era ningún poeta que tuviera ningún conflicto católico, aunque teníamos toda una formación de familias católicas como era natural, porque en España no había otra cosa. Pero en fin, una crisis así más de mayor profundidad, de querer ver la vida de una manera más honda, y todo esto coincidiendo con las luchas políticas que me vinculaban al país y a la juventud y a todo, pues fui derivando hacia otra poesía que reflejé muy bien, porque es un libro de los míos más apreciados, en mi libro sobre Los Ángeles. Sobre Los Ángeles, después fueron Sermones y Moradas, y ya en una abierta lucha política muy anárquica, con mucho desconocimiento, falta de formación, y eso yo hice ya la elegía cívica, que era un momento en que yo estaba ya realmente de poeta en la calle, porque esa elegía cívica, que es una elegía muy, muy terrible, muy acusadora, de versos de 300 sílabas, que yo escribía en unos panfletos que los pegaba por las paredes de Madrid, pero hecho a mano, así, imagínate, pegaría 10 poemas que durarían 5 minutos en los muros, pero lo importante era la significación. En mí reconoceréis tranquilamente a ese hombre que dispara sin importarle la postura que su adversario herido escoge para la muerte. Unos cuerpos se derrumban hacia la derecha y otros hacia la izquierda, pero el mío sabe que el centro es el punto que marca la mitad de la luz y la sombra. Veré agujerearse mi chaqueta con alegría. Soy yo ese mismo que hace unos momentos se cagaba en la madre del que parió las tinieblas. Nadie quiere enterrar a este arcángel sin patria. Y al final todo eso me lleva, cuando llega a la República, a intentar hacer ya un poeta de contenido político muy claro, ¿verdad? Y a ser un poeta, eso que yo me empecé a llamar un poeta en la calle, que lo vengo siendo cuando es necesario, pues realmente nació en esos momentos. El
rey Alfonso XIII desembarca camino del destierro. Mírate, aquel eres tú. Mírate cómo te llevan. Vas en hombros, hijo mío, más alto que las banderas. ¿No lloras tú de alegría? Yo de alegría y de pena. Mira que el otro es tu amigo, aquel que alumbra tu izquierda. Sois los dos héroes de España, los dos que España pasea. Vivos andáis por las calles, muertos estando en la tierra. ¿No lloras tú de alegría? Yo de alegría y de pena. Llegó la libertad, hijo, abriendo muros y puertas. Llegó como la soñaste desde las oscuras celdas, limpia de heridas y muerte, limpia como las estrellas. Pero tu sangre, Fermín, la que corrió de tus venas, la que fue mía en mi cuerpo antes de que tú nacieras, ¿quién será capaz de dármela? ¿Quién capaz de devolvérmela? Pero no importa, hijo mío, tú estás contento sin ella. El día 14 de abril solo tu sangre lo riega. Ya España tiene república porque tu sangre fue buena. No lloras tú de alegría, yo de alegría y de pena. Después de estrenar en Madrid mi Fermín Galán, que fue una obra popular de un inmenso escándalo, que lo estrenó Margarita Sirgo, que le valió que le dieran 2 bofetadas a una señora en el Parque del Retiro, ¿verdad? Pues marché a París. En París al principio traté de relacionarme con la gente nueva y escribí varios artículos en El Sol hablando de la relación que tenía ese teatro con una cosa que se acababa de fundar en España, como Federico García Lorca y el Ministerio, que era La Barraca. En el Café de Flor conocí a Picasso. Tenía su estudio muy cerca del Café Flor, en la Rue de la Boétie, y allí subí y me regaló un libro mío que le acababan de mandar, que era El amante. Él tenía una casa muy lujosa, estaba casado con una gran bailarina rusa, la Klakova, y tenía una sala que parecía una cuadrilla de toreros, porque cada butaca estaba forrada de un color distinto, así que había unas butacas en verde, otras en amarillo, otras en rojo. Era muy graciosa y muy bonita. Después pasé a Alemania. En ese momento Alemania estaba ya muy convulsionada, porque el hitlerismo estaba ya casi tomando el poder. Había ganado las elecciones el mariscal Hindenburg, que aprobaba a Hitler. Estaba el Rin lleno de banderas con cruces esvásticas clavadas en corcho, y estaba todo el río flotando de banderas. Pero en ese momento, en la víspera de Hitler, en Alemania era quizá el sitio más interesante, porque estaba el Teatro Popular de la Volksbühne y su gran director, Erwin Piscator. Erwin Piscator ponía las cosas más de vanguardia, era comunista. Conocí muy joven a Bertolt Brecht, que hacía sus primeras armas en el teatro de Piscator. Tuve mucho trato con ellos, salí de excursiones con ellos por Berlín, ¿verdad? En ese ambiente me fui a la Unión Soviética y llegué a Moscú, un Moscú muy interesante, porque era el año 32 y era un Moscú en el que se notaba todavía los años de la revolución. El teatro era muy interesante. Un director como Meyerhold, que estaba haciendo Chekhov, era grandioso. Yo vi la ópera de Romeo y Julieta representada de una manera completamente actualizada, con la escena del balcón de Romeo y Julieta, la hacían en un columpio los amantes, pero todo eso era una gran novedad. Y los teatros inmensos, llenos de gente, porque allí en la Unión Soviética la afición al teatro desde entonces y ahora
es inconmensurable. Ese era el momento que hacía un año se había suicidado Mayakovsky y el eco del suicidio de Mayakovsky estaba muy latente. Yo estuve en casa de su amiga, de su amor, que era la Libric, hermana de la mujer de Luis Aragón, del Satriolé, y en aquella casa se rendía un culto extraordinario a la memoria de Mayakovsky, recién suicidado. Allí iba Pasternak, un poeta realmente gigantesco, tan grande o más que Mayakovsky. Estaba Brick, que era el marido de la mujer, que era el amor de Mayakovsky. Estaba Kirsanov, Aseyev, poetas muy vigentes en aquel año en que yo estuve. Cuando dejé la Unión Soviética, después que fuimos invitados a prolongar nuestra estancia un mes para ver en provincia las cosas, era muy interesante el teatro de las fábricas, ¿no? En casi toda la concentración grande, en fábricas, etcétera, había un grupo teatral, un director joven teatral que habían formado compañía en los propios centros de trabajo. Ahí se daban todas clases de funciones, muchas que me interesaron, que eran cosas como pudiéramos decir que si fuera de arte y propaganda, con problemas de las fábricas, con problemas de los barrios, de las casas, de la carestía que había entonces, del campo que empezaba la colectivización. Había un teatro menor muy, muy bueno, muy bonito, muy digno de recordar, ¿verdad? Cuando volví a Alemania ya no se podía estar. Estábamos durmiendo en nuestra pensión, que se llamaba la pensión latina, en Berlín. De pronto aparecía un policía que con la linterna, encendiendo la linterna, te la enfocaba en los ojos, sin decirte nada, durmiendo, que fuera un matrimonio, que fuera, y te pedía la documentación. A la tercera vez que me hicieron esto de pedirnos la documentación en esas condiciones, pues comprendimos que teníamos que dejar Alemania, que allí ya no se podía estar. Y volvimos a Francia, estuvimos un poco de tiempo y ya regresamos a España para la preparación del Frente Popular. Cuando llegué, pues todos preguntaban por la Unión Soviética, en el barrio nuestro nos llamaban los rusos y tonterías así, ¿verdad? Nosotros fundamos la revista Octubre bajo la influencia que traíamos del arte revolucionario, del arte, como se decía desde entonces, de compromiso. Pues hicimos pequeñas obras de teatro que las representamos en estos guiñoles y publicamos cosas en la revista Octubre con colaboraciones de Luis Aragón, de la gente que habíamos conocido en la Unión Soviética. A nosotros adhirieron gente estupenda, inesperada. El mismo don Antonio Machado, con gran sorpresa nuestra, escribió un artículo que se llamaba sobre una poesía comunista, revolucionaria que pudiera venir de Rusia. Era muy interesante, a la gente le sorprendió que don Antonio escribiera eso. Luis Cernuda mandó un poema satírico muy bueno que se llamaba Vientre Sentado. Y así la revista fue tirando. Con mucho éxito la costeábamos sola porque se vendía bien y estaba hecha en un buen papel. Nosotros fuimos invitados al primer congreso de escritores socialistas, de escritores soviéticos que hubo en Moscú el año 34. Entonces de España estaban invitados varios, pero la gente no iba o no quería ir o tenían temor. Entonces fuimos María Teresa y yo. Y fue un congreso muy importante donde se echaron las bases del tan discutido realismo socialista. Estaba Máximo Gorki presidiendo las sesiones del Congreso. Vino Stalin un día a saludar a los congresistas. Estaba mucha gente que luego fueron fusiladas. Estaba Radek, estaba Bukharin, toda gente que luego desapareció. Al volver a España, pues no pudimos estar en España. La situación era muy mala para nosotros. Nosotros estábamos muy señalados como escritores políticos. Ya digo que en el barrio nos llamaban los rusos y fuimos a parar a París. Y en París surgió la idea de que nosotros, que éramos conocidos en América, viniésemos a América haciendo un viaje que lo iba a costear el Socorro Rojo Internacional y que nos lo organizó un personaje que se llamaba Ercoli, que venía a nuestras reuniones de París y que resultó que era nada menos que Togliatti, el secretario del Partido Comunista Italiano, que fue después durante muchos años.
Fuimos en un barco maravilloso que en ese momento era el más grande del mundo, el Bremen, que hizo el viaje a Nueva York en 4 días, a pesar de que había una nieve contra el barco. Nueva York, Wall Street, banca de sangre, áureo pulmón comido de gangrena, araña de tentáculos que hilan fríamente la muerte de otros pueblos. De tus cajas remontan disfrazados embajadores de la paz y el robo, Daniel, Cafre, etc., revólveres confidentes y a sueldos de tu gángster. La libertad, tu libertad, a oscuras, su lumbre antigua, su primer prestigio, prostituida, mercenaria, inútil, baja a vender su sombra por los puertos.